Cuando un ser humano vive para lo que nació, es un ser humano feliz, es un ser humano realizado, es un ser humano pleno. El detalle es, seguramente estarás pensando y preguntándote, ¿y cómo saber para lo que se nació? ¿Cómo saber yo para lo que he nacido cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo saber tú para lo que tú has nacido? ¿Cómo saber tu propósito de vida? Pero no solo saberlo, cómo trabajar y dedicarte para lo que has nacido, cómo trabajar y dedicarte para lo que es tu propósito en esta vida. Desafortunadamente hemos sido educados, yo diría mal educados, precisamente en algo que debiera ocuparnos el centro y el eje de atención de nuestra propia existencia, que es realizarnos a plenitud nosotros mismos. Te quiero poner unos ejemplos. Si yo te preguntara cuál es la función o cuál es el propósito de este objeto, seguramente no van a pasar muchos segundos en los que tú identifiques rápidamente para qué sirve, para qué fue hecho, para qué fue diseñado, para qué fue construido. Tú dirías, bueno, pues es un objeto que tiene un propósito de escribir. Pero aún dentro de este objeto, yo lo puedo empezar a segmentar, a separar y decir, bueno, a ver, pero esta parte, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su propósito dentro de este objeto? Tú rápidamente vas a identificar para qué sirve. Y si yo te diría, bueno, y esta parte, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué fue hecho? También tú lo puedes identificar. Y te puedo decir igual de esto. ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? Y luego te diría de esto, ¿cuál es el propósito? La intención. Y luego te diría de la parte de adentro. Y si observas, tú puedes identificar muy rápidamente cuál es el propósito de la existencia de este objeto. Pero si yo te preguntara cuál es tu propósito, ¿tú para qué fuiste hecho? ¿Tú para qué fuiste diseñado en lo particular? Quizás la respuesta no sea tan rápida a como tú fuiste diciendo en cada una de las partes. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no es tan rápido? ¿Por qué no puedes decir rápidamente cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué naciste? En alguno de los cursos o charlas que doy, hago ese planteamiento a los asistentes y algunos dicen, bueno, es que yo nací para ser feliz, ese es mi propósito. Y la pregunta obligada es, si se es feliz de manera deliberada o si se es feliz de manera ocasional. Porque una cosa es ser feliz o sentirse feliz, que desde mi punto de vista la felicidad es un estado de ánimo, pero la realización, la plenitud no es un estado de ánimo, es un estado de conciencia, es un estado de desarrollo, es un estado del ser. De tal manera que no porque se es feliz necesariamente se es realizado ni se es pleno. Pero si se es pleno, si se es realizado, necesariamente se es feliz, ¿no? Entonces aquí tendríamos que elevar nuestra visión, ampliarla y poder entonces empezar a hacer dos cosas. Por un lado, ver hacia nosotros mismos para poder identificar qué somos, quiénes somos,
para qué hemos nacido y cuál es nuestro propósito de vida. Y mira la paradoja, no sé cuántos años tengas, pero seguramente quizás tengas más de 10, más de 20, más de 30. Y puede resultar un poco increíble que después de 10, 20, 30, 40, 50 años no tengamos claro cuál es nuestro propósito. Es como si yo a esta planta le preguntara después de 10 años cuál es su propósito y la planta no supiera. Cuando desde el principio seguramente la planta sabe lo que es y sabe para qué está hecha. ¿Esto qué significa? Significa que debemos de darnos cuenta cómo nuestra educación, cómo nuestra formación no ha estado orientada a lo que debe de ser. Porque en teoría nuestra formación, nuestra educación está orientada hacia nuestro propio desarrollo, hacia nuestro propio bienestar, hacia nuestra propia realización. Y resulta paradójico que después de muchos años de existir todavía no sepamos con claridad qué somos, quiénes somos, ni para qué hemos nacido. Esto tiene que ver con un tema que también está relacionado, que es el tema de la espiritualidad. Pero una espiritualidad no entendida como una religiosidad, no, sino una espiritualidad entendida como la armonización, como el flujo, como el equilibrio, que cada una de nuestras partes de lo que nos constituye pueda integrarse y armonizarse con el resto de la naturaleza o del resto del universo, o el resto de Dios, si lo queremos ver así. Han pasado muchos años, siglos, donde se han formado corrientes filosóficas, corrientes religiosas, que trabajan sobre la espiritualidad. Pero sería interesante, yo hasta ahorita no lo he encontrado, quizás tú sí lo has encontrado, en que una corriente o una filosofía o una religión me diga con precisión cómo estoy hecho. No biológicamente, ya sé que tengo un cuerpo, que hay huesos, que hay órganos, que hay tejidos, que hay sistemas, que hay glándulas, etcétera, no, sino cómo estoy hecho de manera energética. Porque la parte espiritual, si lo queremos ver así, pues es la parte energética, es la parte que no es corporal, pero que nos conecta y nos mantiene en armonía con lo que nosotros somos, con ese espíritu que somos, con ese gran espíritu que nos rodea, y que en esa armonización, en esa integración, en ese equilibrio nos permita ser, estar, fluir y trascender, para que esa parte interna encuentre su lugar. Para mí resultaría interesante que pudiéramos ver, identificar cómo estamos hechos, cómo estamos conformados, cómo funcionamos energéticamente, porque eso nos permitiría a voluntad poder trabajar en nosotros mismos y poder transformarnos a nosotros mismos, porque nadie puede transformar algo que no conoce. Si yo te trajera un aparato que tú no conoces y te dijera, oye, arréglalo, o oye, adáptalo, o oye, mejóralo, difícilmente lo podrás hacer porque no lo conoces. Pero si yo te traigo un aparato que tú dominas, y si te digo, oye, está descompuesto, tú de manera inmediata identificarías cuál es el problema y si está a la mano lo resolverías, ¿no? Esto significa que llega el momento de que tanto la espiritualidad como la esencia de nuestro ser, que finalmente es lo mismo, podamos arribar a ellos
de una manera certera, de una manera práctica, de una manera real, donde podamos transformarnos a voluntad, reeducarnos a voluntad, cambiar todo aquello que no nos sirve a voluntad, llevarnos a nosotros mismos a esos niveles de conciencia, a esos niveles de visión, a esos niveles de desarrollo, de evolución, a voluntad, usando lo que somos, usando los principios, porque la alta espiritualidad sería necesariamente el conocimiento profundo y preciso de las leyes y principios más sutiles de todo lo que existe. Si lo queremos conceptuar como Dios, los principios divinos. Si lo queremos conceptuar como el universo, los principios universales. Si los queremos conceptuar como la naturaleza, los principios y los mecanismos y las leyes de la naturaleza. Si lo queremos conceptuar como una parte humana, los principios, los elementos, los mecanismos que nos hacen ser humanos. Y entonces en ese conocimiento, desde lo humano, desde la naturaleza, desde el universo, desde Dios, nos estaríamos integrando y nos estaríamos transformando y estaríamos llevándonos a nosotros mismos a ese desarrollo, a esa evolución, a esa plenitud, a esa realización a voluntad. Sería interesante ver tus opiniones y ver qué es lo que tú también nos puedes compartir. Hasta la siguiente.